Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Bienvenidos todos a este webinar que tenemos gratuito para todos ustedes. El día de hoy con un tema bien importante que se llama sistemas, los aliados para el crecimiento de tu negocio. El día de hoy queremos compartir con cada uno de ustedes ciertos puntos importantes que hacen que los sistemas no funcionen o no se tomen en cuenta como un punto importante para el crecimiento de tu negocio. Queremos partir de algunas afirmaciones negativas que se realizan a cómo convertirlo a que realmente sí funcione un sistema como un aliado y no como un lastre, como un peso, algo muy complejo de realizar dentro de tu negocio. Vamos a guiarnos a través de algunos puntos claves y algunos principios que podemos ocupar dentro de nuestro negocio para hacer justamente esto, que el sistema me ayude y no me detenga. Antes que nada, nuevamente bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, esperamos que te sea de mucho valor. Nosotros, para quien no nos conoce, somos la empresa Proceed, que nos dedicamos a ayudar a las empresas a analizar y a mejorar todos los procesos dentro del negocio, tratando de organizar y mejorar la productividad y los resultados. Nuestro enfoque está completamente ayudarles en generar orden y estructura. Básicamente, ayudarlos a que no nos pongamos el pie dentro de la empresa y todos caminemos hacia el mismo lugar con certidumbre. Actualmente estamos trabajando ya a un nivel nacional e internacional en varios estados de la República y en algunos países de Latinoamérica, con nuestro modelo, nuestra metodología que nos ha ayudado a alcanzar bastante territorio geográfico y un crecimiento importante en casi 9 años de operación dentro de este negocio. Me presento para ti, para que no me conoces. Yo soy Giovanni Lévano, soy coach de negocio y director de la firma. Llevo, como te comentamos, 9 años trabajando en este proyecto, en este servicio, ayudándoles a los negocios a generar orden, estructura, a mejorar y a hacer que los sistemas les ayuden en una escala de crecimiento exponencial. Yo estudié ingeniería industrial y terminé siendo coach de negocio a partir del 2018. Y todo ese conocimiento, toda esa información y experiencia que hemos tenido a lo largo de muchos negocios, quisimos compilarlo el día de hoy para presentártelo, para ver que te ayude y que obtengas algunos tips importantes que puedas trabajar en tu negocio. Lo primero que te quiero pedir el día de hoy es que te olvides de esta frase del yo ya lo sé, esta frase que está muy arraigada de repente en nosotros y que es bien relevante que nos la quitemos, porque cuando tú pones un yo ya lo sé, definitivamente estás poniendo una barrera hacia el aprendizaje. Entonces, por lo menos el día de hoy, en este tiempo que vamos a estar aquí juntos, me gustaría que tomaras en cuenta el quitar el yo ya lo sé. Escuchar y entender algunas cosas desde un punto de vista diferente y esperando que te lleves mucho aprendizaje. Como les comentaba al inicio, me gustaría empezar trabajando con algunas frases, algunas afirmaciones, algunas cosas que hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo y que han servido para que nosotros podamos darle un enfoque positivo a ciertas cosas y ayudarles. Seguramente conocerás alguna de estas o habrás escuchado del primo de un amigo alguna de estas y ojalá le puedas compartir a ese primo del amigo algunos puntos importantes que te voy a compartir yo el día de hoy. La primera es una que hemos escuchado muchísimo a lo largo de mucho tiempo y es literal que los manuales de procedimientos no sirven, no funcionan en mi negocio. No debería ponerles atención porque la verdad es que no me sirven de nada. Les quiero compartir a toda esta gente que en algún momento ha dicho esta frase, que tienen toda la razón. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Los manuales de procedimientos no sirven. ¿Y saben por qué no sirven? Porque antes de la pandemia, si lo queremos llamar así, los manuales de procedimientos eran bonitos libros, carpetas, recopiladores, que nos entregan algunas empresas que se dedican a hacer eso, y nosotros los acomodamos preciosamente dentro de un estante de la oficina del director general. Magia, un documento no hace magia realmente. El tener un manual de procedimientos documentado impreso no sirve de nada si no te has asegurado de que
tu equipo lo conozca, lo utilice y sobre todo entienda perfectamente para qué están haciendo cada uno de los puntos que está ahí documentado. Entonces, la afirmación es correcta. Un manual de procedimientos no sirve si no tiene un trabajo previo correctamente realizado. Y ahí es donde te quiero compartir algunos puntos importantes. Si tú estás en una etapa en la que has pensado que necesitas tener manuales dentro de tu negocio, quiero recomendarte algo bien importante. El primer punto es que documentar no es igual a mejorar. Que quede muy claro que registrar y dejar por escrito algo no significa que automáticamente esa acción va a mejorar las cosas. Entonces, si te has topado con alguna consultoría que te dice que te va a entregar manuales de procedimientos, nada más asegúrate de revisar qué mecánica, qué metodología de trabajo maneja previamente para que te asegures de que realmente lo que se va a documentar sea analizado, mejorado y todavía más importante, implementado dentro de tu equipo. Documentar no es igual a mejorar. Documentar no es ir, observar o tomar nota de qué es lo que haces o grabar a alguien como lo está haciendo, simplemente y dejarlo registrado. Necesitas tener un análisis previo, necesitas verificar, cuestionarte si realmente esa es la mejor forma de hacer las cosas o hay otras formas mejores de trabajar. Por eso es que si tú estás trabajando dentro de tu equipo, tienes a alguien que se dedica a documentarte tus manuales de procesos, asegúrate de que conozca, de que por lo menos te cuestionen ciertas cosas para verificar si esa forma en la que lo estás haciendo hoy es la mejor o hay otras opciones. Punto importante y que te quiero compartir en este momento. Si tú eres una empresa que ya está en crecimiento y tienes algún plan para alguna certificación, para alguna, digamos que un ISO o alguna otra certificación, dependiendo de una NOM o algo que en tu giro requiera un cuestionamiento, te cuento que necesitas hacer antes un análisis, necesitas hacer un complemento específico que nos ayude a decir si las funciones que estás llevando son realmente las que nos van a ayudar a hacer mejor las cosas. ¿Por qué te invito a realizar esto? Porque en mi experiencia, una ISO te pide que registres información, lo cual está muy bien. Es necesario llevar un registro de resultados, de ciertas cosas, de los procesos mapeados como tal, pero si no los has analizado previamente, la realidad es que solo vas a registrar datos que no vas a poder mejorar. Entonces, si estás en ese proceso, si en algún momento estás trabajando con una ISO, te invito a que te asegures de verificar que los procesos, los registros, formatos y herramientas que estás utilizando sean realmente los ideales. Recuerda que documentar no es igual a mejorar. Otro punto importante que necesitamos saber es esto que nosotros llamamos el principio de la inclusión dentro de la empresa. ¿A qué me refiero con el principio de la inclusión? Trabajar con procesos, analizarlos, mejorarlos y documentarlos no tiene que ser trabajo de solo una persona. Si tú contratas a un experto o tienes a alguien dentro de tu equipo trabajando para ayudarte a analizar estos procesos, la realidad es que entre más cabezas piensen en esto, es mejor el resultado a obtener, es mejor el análisis que vamos a hacer. El principio de la inclusión para nosotros nos dice que la persona que más conoce de los retos y de los problemas que existen en un puesto es quien lo ejecuta. Entonces, si tú te aseguras de tomar en cuenta a las personas cuando estés trabajando con tus manuales de procesos o analizando formatos y mejorándolos, la primera persona que puede ayudarte es la persona que lo está ejecutando. Te invito a que tengas por lo menos 3 puntos de vista importantes cuando estés analizando un proceso. Primero, quién lo ejecuta. Segundo, quién va a supervisarlo o quien conoce cómo deberían de ser las cosas. Y tercero, alguien fuera dentro del proceso para que nos ayude a obtener una visión diferente y un cuestionamiento sobre si esa es la mejor forma de hacer las cosas. Por lo tanto, la inclusión nos va a ayudar no solamente a que 3 o 4 cabezas piensen mejor que una, sino que los resultados se diversifiquen, tener diferentes visiones pueden ayudarnos a encontrar mejores y más prácticas formas de hacer las cosas. Por lo tanto, dicen por ahí
que es mejor ser parte de la solución que del problema. Un punto importante que nosotros hemos encontrado durante todo este tiempo, durante todas las empresas con las que hemos estado trabajando, es que para asegurarnos de que algo se implemente, las personas deben de saber por qué se quiere cambiar, por qué se quiere mejorar o por qué se tiene que trabajar de una manera diferente a la que están acostumbrados. Y es más fácil explicarles a ellos, hacerlos entender, incluso preguntarles cómo mejorarían un proceso, una actividad o una responsabilidad, porque ellos han tenido experiencia, han visto, sobre todo los que manejan clientes, saben de qué se queja, qué no le gusta, qué le parece importante, qué no le parece importante. Y esa parte les ayuda muchísimo o nos ayuda a nosotros muchísimo a obtener información de valor. Hemos encontrado soluciones prácticas, sencillas y fáciles de trabajar de boca de mismos operadores, quienes han estado visualizando cómo mejorar algo de lo que ya hacen actualmente, pero nunca han tenido el foro para contárselo a alguien y mucho menos les hemos puesto tanta atención como para tomarlo y ejecutarlo como una mejora trabajada. Cuando llega alguien externo a una empresa y les dice, esto es lo que deberías hacer, hay una resistencia natural al cambio. Hay un punto en el que naturalmente yo, que soy el experto, que tengo mucho tiempo trabajando en esto, no soy tomado en cuenta y me estás dando una instrucción que va en contra de lo que yo sé, de lo que yo conozco. Por eso es que cuando tú empiezas a tomarlos a ellos como parte de la solución y no como del problema, los cambios, las mejoras, las acciones tienden a ejecutarse de mejor manera. Programas como los que nosotros manejamos incluyen a al personal de tu empresa, perdón, para encontrar primero soluciones prácticas, explicarles por qué y que ellos entiendan para qué se están buscando los cambios. Y entonces las acciones, como por arte de magia, empiezan a suceder dentro de un negocio. Por lo tanto, si lo que tú quieres es analizar y mejorar la estructura de tu negocio, empieza preguntándole a tu equipo, ¿cómo mejorarías? Te invito también a que crees foros de trabajo y de retroalimentación con tu equipo, que busques la oportunidad de hacerlo una vez al mes, una vez al bimestre, una vez al trimestre, si tú quieres, encontrar en estas planeaciones con preguntas específicas, ¿cómo puedo mejorar X cosa? ¿Cómo podemos mejorar el servicio al cliente? ¿Cómo podemos mejorar los resultados del proceso de venta? ¿Cómo podríamos mejorar un proceso de entrega de mercancía a los clientes? Y pregúntaselo primero a quienes lo operan, para que de ahí saques mucha información que pueda servirte para analizar y sobre todo para implementar nuevas cosas, que tu negocio crezca y que sea mucho más fácil, sobre todo el tema del servicio al cliente. Por lo tanto, esta parte es bien relevante para que lo tomes en cuenta. No importa si estás empezando a trabajar en procesos, si ya llevas un avance de procesos, si ahora ya estás en un proceso de certificación, tú enfócate y recuerda que tienes que ayudarte con tu equipo. No es labor de una sola persona. De hecho, sería incorrecto que una sola persona en el proceso tuviera la responsabilidad tanto de analizar como de proponer mejoras. Una solución en conjunto siempre nos va a dar mejores resultados. El segundo punto que te quiero compartir el día de hoy, que es otra frase que hemos encontrado cuando trabajamos con algunas empresas, nos dicen, no tengo tiempo para hacer procesos en mi negocio. No tengo, o sea, estoy muy ocupado, realmente estoy resolviendo muchas cosas en mi negocio, quiero incrementar ventas, por lo tanto, no tengo tiempo para hacer procesos. Esa es una de las cosas muy constantes que nos encontramos dentro de los negocios, sobre todo en los dueños, cuando nos dicen, oye, como no tengo tiempo, he contratado a una persona de RH, puse un área de calidad, puse esto, puse lo otro, y resulta que cuando estás inmerso, ya sea desde RH calidad o alguien que te ayude a hacer procesos internamente, empiezas a encontrarte con la familiaridad de las personas con las que trabajas. Quiero darte un tip muy especial. Quiero compartirte algo bien interesante para corregir esta frase que estamos viendo en pantalla. No necesitas hacer procesos. Los procesos ya están pasando en tu negocio. Todo lo que tenga que ver con la operación que hagas
tiene una tendencia a ordenarse de cierta manera. Hay un principio que por ahí en física se llama entropía, que luego dice que todas las cosas tienden a ordenarse con el tiempo. Cuando tú ingresas a una persona nueva a un puesto, empieza a pensar, todos empezamos a pensar la manera sistemática de hacer ciertas cosas. No quiere decir que sea la mejor manera, solamente quiere decir que encuentran cierta forma de hacer las cosas. Yo puedo entrar a una empresa, me ponen en un puesto y me dan ciertas actividades. Y lo primero que nos ponemos a pensar es, ¿cómo voy a hacer lo que me acaban de encargar? Y entonces empiezas a idear si lo que vas a tener es un documento, o si ya tienes un documento impreso, lo vas a pasar a una hoja de Excel, lo vas a pasar a un formato y lo vas a enviar por correo o lo vas a registrar en algún lugar. Buena o mala, empiezas a hacer una secuencia de pasos en automático, porque esa es nuestra naturaleza. Por lo tanto, ya tienes procesos en tu negocio, las cosas ya están pasando. Si no son las mejores prácticas o la mejor forma de hacerlo, bueno, eso es otra cosa, pero el proceso ya existe, el sistema ya se creó porque en el momento en el que nosotros trabajamos para haciendo algo, ejecutando algo, se empieza a crear de cierta manera un sistema. Y ahí es el principio que nosotros llamamos de sistematización. Todo tiende a hacerse un sistema. Todas las acciones tienden a generar una secuencia de pasos en automático. Nuestro cerebro subconscientemente dice, lo primero que hay que hacer es el paso 1, paso 2, el paso 3. Excepto para algunos perfiles de comportamiento que existen, la mayoría de nosotros tendemos a generar sistemas de todo lo que tenemos que hacer. Si no lo crees, piensa en algo, piensa en lo que haces instintivamente cuando te levantas y te preparas para ir a trabajar. Si te pones a observar un poquito, te vas a dar cuenta que normalmente haces lo mismo en la misma secuencia de pasos. Sales de bañarte, te secas con la toalla, primero buscas tu ropa, decides qué te vas a poner, te pones crema, te pones bla, 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 te pones primero el pantalón, luego la camisa o viceversa, los zapatos te los pones siempre de un lado o de otro primero. Empieza a observar eso y vas a ver que tu cerebro está programado automáticamente para crear un sistema de las cosas. ¿Por qué? Porque los sistemas hacen práctico algo, hacen más fácil una acción, hacen que tu cerebro, que está programado para ahorrar energía, haga cosas de manera automática, es decir, en piloto automático, válgase la expresión. Obsérvate y vas a ver que siempre tomas las mismas calles para ir a trabajar. Esas cosas son sistemas. Y dentro de nuestro negocio no es la excepción. Las cosas tienden a ordenarse. Y ahí es donde quiero platicarte de algo bien interesante que nosotros hemos aprendido. Una cosa son los sistemas y otra cosa son los procesos. Los sistemas y los procesos son diferentes. Un proceso como tal es una secuencia de pasos para lograr un objetivo. Un proceso es un proceso de venta, por ejemplo, dentro de tu negocio, un proceso de cobranza que tiene ciertos pasos que se tienen que seguir. O idealmente deberías tener ciertos pasos a seguir para que de manera estructurada todas las personas que podamos realizar esa actividad sepamos por dónde empezar, por dónde seguir y por dónde terminar. Y más importante, cómo hacer cada una de las cosas. Pero los sistemas son algo un poquito más amplio, más general. Los sistemas simplemente son formas de hacer las cosas de manera homogénea y más fácil o más práctica. Entonces, entendemos que un proceso es una secuencia de pasos y un sistema es todo aquello que nos haga las actividades de manera más sencilla. ¿Cómo se ve un sistema? Pues bueno, si tú estableces un horario de trabajo, es decir, de esta hora a esta hora tengo que hacer esto y de 10 a 12 otra cosa y de 4 a 5 y de 2 a 4 ir a comer y los martes tengo que ir a visitar o tener una reunión con un área, los jueves tengo que presentar un reporte, los sábados tengo que hacer un inventario. Ese horario modelo que tú estableces es un sistema para que tu puesto pueda funcionar de manera estructurada. Esto no es una secuencia de pasos, es simplemente un horario que te dice cómo te puedes ordenar para hacer ciertas cosas. Un checklist que tengas, ya sea que tengas un checklist que llenar y decir, cada que haga esto voy a asegurarme de palomear, como los restaurantes que tienen un checklist para cuando se preparan para abrir y un checklist para cerrar,
O puedes tener checks que solo sirvan de recordatorio para decirle a alguien, antes de levantarte de tu lugar, no olvides revisar estas 3 cosas. Después de que revises estas 3 cosas, nos podemos ir. Ese es otro sistema, un formato que nos recuerde qué cosas debemos hacer o que no debemos olvidar hacer para que las cosas funcionen de manera ordenada. Si yo establezco un video tutorial de cómo descargar un archivo, de cómo llenar un formato, de cómo generar cierta información, a lo mejor dentro de mi software, dentro de mi sistema de control, eso también es un sistema. Te está diciendo, te está explicando cómo hacerlo y siempre te va a servir como un soporte para recordar de qué forma tienes que hacer algo. Un archivo compartido en una nube, en un Google Drive, en un Dropbox, en un Microsoft Teams, donde tú lo necesites, o en un iCloud, un archivo compartido dentro de una nube también es un sistema. Es un sistema de comunicación. Yo genero una información, tú la puedes ver, tú la puedes actualizar. No necesariamente tienes que preguntarme siempre si ese archivo yo lo mantengo actualizado. Ese es otro sistema que facilita la comunicación y el traslado de información de un área a otra. Un carrito de compras en línea puede ser un sistema que te ahorra la interacción y el tiempo que una persona tiene para comprar. Eso también es un sistema. Elaborar templates de correos, de mensajes predeterminados como guiones o speech para mantenerlos escritos, eso también es un sistema. En lugar de que tengamos que redactarlo todo el tiempo, todas las veces que tengamos que hacerlo, tenemos templates que copiamos y pegamos y que a lo mejor nada más cambiamos ciertas palabras que nos ayudan a facilitar las cosas. Entonces no tenemos que pensar todo el tiempo que contestar. Un template también es un sistema que nos facilita la vida. Se dan cuenta de que todos estos ejemplos que los acabo de dar no tienen que ver necesariamente con una secuencia de pasos. No necesariamente van en un orden. Un horario modelo puede tener diferentes cosas que hacer en diferentes áreas o departamentos que nos toca trabajar. Un proceso diría que para vender tienes que empezar aquí y terminar allá. Pero un horario modelo te puede hablar de a qué horas tengo que vender, a qué horas tengo que cobrar, a qué horas tengo que generar mi reporte, a qué horas voy y lo reporto. Los sistemas nos ayudan mucho a generar orden. Asegúrate nada más de ponerles un poco de atención y verás que ya existen. ¿Qué es lo que sigue? Como te digo, ponerles atención y pensar si ese sistema que se generó de manera subconsciente o de manera automática es la mejor forma de hacer las cosas. No necesitas partir de mucho. Necesitas empezar a ponerle atención a ciertos detalles y vas a ver cómo puedes empezar a generar mejoras dentro de la estructura y sobre todo un orden, tanto para tu equipo como para quien supervisa tu equipo y sobre todo para tus clientes. El orden siempre nos ayuda a tener una buena percepción por parte de los clientes. Tienes control de lo que estás haciendo. Te invito a que revises qué sistemas hay dentro de tu negocio que ya existen y los observes y empieces a pensar cómo mejorar uno de ellos, por lo menos. ¿Ok? El tercer punto, esta frase me encanta, me gustó muchísimo cuando la escuché hace mucho tiempo la primera vez, porque es una frase que describe a muchos empresarios. Al ojo del amo engorda el ganado. Si yo no estoy en el negocio, no van a pasar las cosas. Si yo no llego primero y no me voy al final, entonces la gente no hace lo que tiene que hacer. Me descuido tantito y las cosas se caen porque nadie lo hace tan bien como cuando yo estoy. Si te ha pasado, si has escuchado a alguien decir algo como esto, empecemos a analizar por qué es que al ojo del amo engorda el ganado. Hay un principio para nosotros que es el principio de la claridad, que necesita tenerse dentro de una empresa, dentro de los colaboradores y en cada persona que trabaje contigo. Todos ellos necesitan saber quién tiene que hacer qué y para cuándo. Es decir, que todos deberíamos tener en claro qué nos toca hacer a cada uno de nosotros, quién y con quién interactúo y cuándo lo tengo que entregar, reportar o generar. Es decir, si tengo claras estas 3 cosas, en teoría nuestro equipo debería funcionar de manera ordenada. Como cuando te pones de acuerdo en una reunión para hacer algo y alguien dice, oye, necesitamos hablarle a todos nuestros clientes para decirles que tenemos una promoción. Y todos estamos de acuerdo, todos decimos, sí, estaría muy padre
que le hablemos a los clientes. Bueno, nos vemos la próxima semana vamos a generar en esta semana las llamadas y la próxima semana revisamos. Llegas la próxima semana y alguien dice, oye, ¿y cuántas llamadas a clientes hicimos? Y entonces todos volteamos a vernos y decimos, ah, es que lo tenía que hacer yo. Yo pensé que lo tenía que hacer el área de atención a clientes. Y el área de atención a clientes dice, pues yo pensé que lo tenía que hacer el área de ventas. Y así nos podemos ir con muchos ejemplos. Cuando alguna de estas tres preguntas no está clara en una instrucción, tenemos problemas y conflictos con nuestros colaboradores. Si no sabes quién o si no sabes qué, o mejor aún, lo más divertido, si no sabes cuándo tienes que hacerlo, entonces, ¿cómo vamos a asegurarnos de que las cosas pasen? El principio de claridad nos ayuda a entender que todo dentro de nuestra empresa debe de tener esta claridad. Es decir, todos en el negocio deberían tener muy claro una lista de actividades. Puedes ponerlo como una lista de pendientes, puedes ponerlo como una matriz de actividades, puedes ponerlo como una descripción de puestos, como tú lo quieras llamar. Simplemente asegúrate de que sí sea claro quién hace qué y para cuándo. Hay otro punto importante antes de pasar al siguiente. Eh, Todos tenemos, de repente, me ha pasado en empresas que me cuentan que empezaron el negocio con el dueño tomando acción sobre algo que sabía. Y de repente le pidió a una persona que le apoyara porque ya no podía con ciertas actividades. Entonces empieza a delegarle las cosas que son más fáciles y que alguien más puede hacer. Y así empieza a meter a alguien más y a alguien más y con el paso del tiempo de repente ya tenemos 8 personas a cargo. Pero como les fuimos delegando de manera instintiva, es decir, ah, sí te paso esto y luego vemos, cuando esta persona decide ya no trabajar con nosotros, de repente tenemos que capacitar a alguien más. Y como se delegó de manera desordenada, entonces el proceso de aprendizaje depende del perfil de la persona y no del sistema. Por eso hay muchos errores en contratación, hay muchos errores ya en ejecución, porque cuando delegamos de manera desordenada, tendemos a no capacitar de manera ordenada. Y eso es bien importante. Ahorita vamos a ver un principio más adelante que nos va a ayudar a entender un poquito más de eso. Otra cosa que también nos puede ayudar al tema a quitar la frase que les decía, de que es supervisar directamente, ver que las cosas pasen, es migrar y afortunadamente lo rescatable, entre comillas, que nos enseñó la pandemia, es que tenemos que orientarnos a un enfoque a trabajar hacia objetivos. Anteriormente, en la época industrial, el tiempo era relevante. El tiempo y el lugar de trabajo eran bien importantes porque había una supervisión directa. Si yo te veía en la oficina, estás trabajando. Si yo veo que estás aquí, me aseguro de que las cosas están pasando de cierta manera. No quiere decir que de la mejor o bien, pero las cosas están pasando. Uno de estos enfoques, uno de estos tips, perdón, que yo te quiero compartir del enfoque hacia el objetivo, es que empieces a enseñarle a tu equipo que hay tres cosas que debe de saber. ¿Qué objetivo es el principal de mi puesto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué número quieres que te reporte? Siempre debe de venir en un número. El número es frío, el número no te miente, el número no es personal, y te ayuda a analizar muy bien si vamos avanzando o mejorando, dependiendo de cuál sea tu tipo de indicador. Entonces es bien importante que tú establezcas los objetivos por puesto. La mayoría de los puestos dentro de tu negocio pueden ser orientados hacia objetivos. Hay algunos que probablemente no, pero la mayoría de ellos sí. Ya que tengas bien definido cuál es el objetivo o la meta que tenemos que cumplir, el segundo punto es enseñarle al equipo cómo revisar que va avanzando, es decir, qué indicador, qué formato, qué medición va a tener, en dónde puede esa persona ver que va cumpliendo su objetivo o que no lo va cumpliendo. Es preferible que tengas un software o si no tienes todavía un software de control, hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a generar esta información de manera gratuita. Si tú buscas en la red encontrarás que hay aplicaciones para casi todo el día de hoy, algunas gratuitas, algunas baratas, otras un poco más avanzadas. En medida del nivel en el que se encuentre tu negocio, puedes hacer uso de cierta tecnología. Incluso tener archivos que generen información o que se vinculen automáticamente en un Excel
cargado a Google Drive puede ayudarte a generar esto de cómo revisar la información de que avance. Y el tercer punto que casi no funciona o que casi no se implementa en los negocios es cuándo y cómo tengo que reportar este avance. Mi sugerencia es que cada semana todas las áreas deben de entregar un reporte numérico de su avance, de los indicadores que tienen, ya sea un indicador que prediga ciertas cosas o un indicador que te esté diciendo qué cumplimiento tienes. Si tienes duda de saber un indicador predictivo y un indicador histórico es algo que ya pasó cuando cierras el mes, cuántas ventas generaste. Un indicador predictivo es un indicador que puedes monitorear semana con semana y te va diciendo qué tendencia hay de acercarte a la meta. Por ejemplo, si tú quieres vender chicharrones, yo te diría que como vendes chicharrones, vas de tienda en tienda vendiéndoles chicharrones a las tienditas de abarrotes. Entonces, mi indicador predictivo en la semana tendría que ser cuántas tienditas estoy visitando en promedio. Entre menos tienditas alcance, menos chicharrones voy a vender. Si lo haces semana con semana, entonces te podrías dar cuenta que para la próxima semana tengo que visitar el doble de tienditas para lograr alcanzar mi objetivo, porque estoy visitando muy pocas. Y un indicador predictivo te sirve para dar tendencia, es decir, me falta más trabajo o estoy bien cumpliendo mi objetivo de venta. Esa es la diferencia. Y otro punto importante de cuándo y cómo lo reporto es que de repente yo como empleado como colaborador, estoy reportándote algo y mi jefe no le pone atención, nunca lo analiza, nunca lo revisa. Eventualmente, algo que nadie le pone atención deja de ser relevante. Y entonces el pensamiento que yo tengo como colaborador va a ser, ¿por qué me sigo esforzando en llenar mi reporte de indicadores si mi jefe no lo valida? Alguien dentro de la empresa tiene que revisar estos reportes. Si yo soy un tema de ejecutor, operador o ejecutivo como tal, mi supervisor, gerente, coordinador tendría que revisarlo. Si yo soy un gerente, coordinador, supervisor, mi director tendría que revisarlo. En todo caso, alguien tiene que realizar esta revisión de funciones de indicadores para que valgan la pena, porque un indicador por sí solo no hace magia. Alguien tiene que analizarlo y encontrar soluciones. Entonces, los dos puntos importantes para minimizar esta parte de que yo tengo que estar dentro del negocio para que las cosas sucedan son, primero, que todos tengamos claridad de qué nos toca hacer, cuándo nos toca hacerlo, y el segundo, cuáles son mis objetivos, cómo los voy a reportar y a quién se los voy a reportar. ¿Ok? Otro punto bien importante, seguramente este no lo has escuchado mucho. La gente no se pone la camiseta, no quiere trabajar. No hay mucha rotación en ciertas ciudades, no voy a generalizar el día de hoy, pero hay ciertas ciudades en las que hay mucha rotación de personal, hay N cantidad de cosas, lo que decíamos hace un rato, esta gente de plano, el millennial, decían hace unos años, creo que ahorita ya como que ya no se escucha tanto, pero la gente no se pone la camiseta de mi negocio. Hay una parte muy divertida al respecto, porque cuando trabajamos con algunos clientes, algunos empresarios, les decimos, ok, ¿y de qué color es la camiseta que quieres que se ponga tu gente? Siempre nos preguntan, oye, ¿cómo que de qué color? Digo, sí, ¿cuál es la forma o cuál es el punto al que tú quieres llegar? ¿Cuál es a lo mejor la cultura de tu empresa? ¿Qué es la filosofía? ¿Cuál es esa camiseta que tú quieres que se pongan la gente? Tú conoces hacia dónde quieres ir, tú conoces cuál es la expectativa que tienes de un puesto, de un área o de tu negocio en sí, pero la gente lo sabe. Hay ejemplos que te puedo compartir de muchos años que simplemente cuando hablamos de cuál es la visión de tu empresa, a veces ni el dueño lo sabe. Me ha tocado ocasiones en las que les digo, a ver, señor Juanito Pérez, tú eres el director de la empresa, pusiste una misión y una visión de tu negocio. Recuérdame cuál es la visión de tu negocio. Y entonces se queda pensando y dice, creo que era como ser el líder en
híjole, no me acuerdo si es en la región, si es en el estado. Más o menos me acordaba de eso. Y ni siquiera ellos saben cuál es el objetivo que pusieron para el negocio. Ya no hablemos de cuál es la meta del 2021. De repente alguien me dice, sí, sí me la sé, quiero crecer. ¿Crecer en qué? Crecer en ventas, crecer en personal, crecer en activos, crecer en sucursales. ¿Cómo quieres crecer? Y entonces empieza el cuestionamiento de, yo quiero crecer en ventas. Eso es una realidad. Ok, y cuando lo planteamos es, ¿quieres crecer en ventas? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es alcanzable? Y cuando empiezas a escarbar un poquito más en eso, te das cuenta de que hay algo que se llama el principio de la certidumbre. Y eso quiere decir que no tenemos claridad de lo que queremos que pase en el futuro. Y este principio de la certidumbre afecta tanto al dueño del negocio cuando no tiene claro hacia dónde quiere llegar su negocio, como a los colaboradores. Los colaboradores no saben qué va a pasar, qué se espera de ellos. Te voy a poner otro ejemplo de la falta del principio de la certidumbre. Espero que no te haya pasado. Voy a contratar a alguien. Me urge un encargado de mostrador. Entonces empiezo a reclutar porque el otro se me fue o lo corrí porque me estaba robando o porque era malísimo para atender al cliente. De repente entonces empiezo a buscar, pongo carteles, pongo anuncios porque es vendedor de mostrador, lo publico en Facebook y me llegan muchas personas. Entonces les digo, a ver, como que tú te ves más o menos bien, como que tienes buena presencia, a ver, ¿sabes cuánto es 2 más 2? Sí, perfecto. Entonces vente para acá. Lo contratas y le dices a la primera persona que pasa por ahí, tengo un auxiliar administrativo, porfa, enséñale todo lo que tiene que hacer. Y tú le dices a la primera persona, oye, pégate con Marianita, Marianita te va a enseñar qué es lo que hay que hacer. Y como Marianita no estaba en el puesto, Marianita solamente veía lo que tenía que hacer, Marianita le explica ciertas cosas, pero no le termina de explicar qué es el objetivo del negocio, cuánto tiene que vender, porque Marianita no lo sabe. Y el dueño del negocio no tiene tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque está ocupado en otros retos. Algo bien importante para el tema de generar el principio de la certidumbre es que a todas las personas dentro de tu negocio, cuando los contratas, tú les debes de decir, ¿qué espero de ti? Y en cuánto tiempo lo espero. Puedes tener personal de ventas y nunca has tenido un vendedor y de repente pasan meses y la persona no está vendiendo lo que necesitas. Y tú lo primero que vas a decir es que no sabe vender, es que esto y es que lo otro, cuando nunca te aseguraste de explicarle qué esperabas de esta persona y en cuánto tiempo lo esperabas. Puede ser que tu negocio diga, para que tú le caches a esta actividad o a esta función, en un mes de práctica lo puedes lograr sin problema. O si eres un vendedor de servicios, entonces a lo mejor te va a llevar un poquito más de tiempo. En lo que te acuerdas, conoces el servicio, es muy complejo, no lo es. Y en un mínimo de 3 meses me tendrías que estar cumpliendo cierta meta o cierto objetivo. Cuando no tenemos claro qué se espera de alguien, pues es evidente que hay una consecuencia de frustración. Hace poco platicaba con un cliente, perdón, con el colaborador de un cliente, que lo ascendieron a ser gerente de operaciones. Pero ¿qué pasa? Los dueños nunca han tenido un gerente de operaciones. Él nunca ha sido gerente de operaciones. Le dan una lista de cosas que esperan, pero nunca le dicen en cuánto tiempo lo tiene que lograr. Esta persona empieza a frustrarse porque no sabe si va bien, si va mal. Además, puede ser un buen perfil al que puedes quemar porque como nunca le diste un rumbo para decirle en cuánto tiempo tienes que lograr qué cosa, eh, empieza a generar problemas con el equipo, con otros colaboradores y de manera personal empieza a sentirse frustrado. No sé si voy bien, no sé si voy mal eh, y probablemente ya no me guste trabajar aquí. Otro escenario, este escenario primero es el de, es un buen perfil y se frustra por no cumplir ciertos objetivos. Otro escenario pudiera ser que es una persona muy cómoda. Entonces, a mí me gusta ser gerente de operaciones, nadie me dice que voy bien, que voy mal, eso significa que todo bien, mientras no me digan nada, yo sigo aquí, ya me ascendieron, todo bien. Entonces, hay esos dos escenarios que pudieran pasar. Uno que se frustra y uno que se acomoda muy bien, pero se acomoda muy bien en no lograr objetivos. Entonces,
Asegúrate de que cuando contrates a alguien o asciendas a alguien en tu negocio o lo cambies de área porque sus habilidades dan mejor para otra cosa, les digas qué se espera de ellos y en cuánto tiempo lo esperas. Esto lo puedes tener desde dentro de una descripción de puestos para contratar de manera efectiva hasta tu planeación trimestral, donde tienes objetivos por área. ¿Recuerdas? El anterior principio hablaba de trabajar por objetivos. Este podría ser un ejemplo de lo que te decía. Siempre tienes que explicarle a la gente estos puntos. Hay que entender algo también importante en el tema de adaptación a un puesto. El crecimiento profesional de alguien que entra a una empresa tiene ciertas etapas. Está la etapa de inducción, donde tú como negocio tienes que asegurarte de haberle explicado y sobre todo de que esta persona entienda qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y con qué herramientas se va a apoyar. En la parte de inducción es responsabilidad de la empresa tener todas las herramientas necesarias para poder exigirle y enseñarle a una persona cómo tiene que lograr sus objetivos. La segunda etapa del crecimiento es la adaptación. Yo empiezo a tomar posesión de lo que me estás enseñando, empiezo a validar toda la información que me estás pasando y empiezo como a familiarizarme con ciertas cosas. La tercera etapa es la formación, donde yo ya estoy empezando a ejecutar, a tomar acciones y me voy al dominio. El dominio es cuando ya empiezo a hacer las cosas de manera ordenada, ya estoy haciéndolo hasta inconsciente. Y el quinto punto, perdón, es el tema de la etapa de mejora. En esta etapa yo ya debería haber dominado lo que hago y debería estarte contando cómo lo podemos hacer mejor. Debería estar dándote opciones, debería estarte diciendo que estoy analizando que este proceso, esta función, esta actividad, la podemos hacer mejor. Y el problema está en que muchas empresas se quedan entre la formación y algunas en el dominio. Cuando nos acostumbramos, cuando ya las hacemos de manera automática, entonces normalmente no pasamos a la etapa de mejora y no pasamos a la mejora de repente porque la gente, los dueños de negocio no dan parte a que la gente explique lo que decíamos hace un rato, lo que te decía de por qué no le preguntas a tu equipo cómo mejorar. Pues bueno, este es un punto de los por qué no pasamos de la etapa de dominio a la etapa de mejora, en algunos casos. En otros casos puede ser el principio de comodidad que te decía hace un rato, el escenario que te ponía de este gerente de operaciones que puede ser bueno, puede ser malo. Cuando nos acostumbramos a hacer las cosas de manera sistemática y en automático, es más fácil para nosotros quedarnos ahí. Ya lo domino, ya lo trabajo, ya no hay ningún problema. Pero en la parte profesional es de la misma manera que cuando haces ejercicio. Cuando entrenas en una rutina de gimnasio, para los que hacen rutinas de gimnasio, para los que corren, que les dan ciertos entrenamientos, entenderán que primero hay una etapa de inducción, hay una etapa de adaptación, hay una etapa de formación y cuando ya dominas esa rutina, se te tiene que cambiar para que vuelvas a empezar el proceso porque si no, no vas a la siguiente etapa que es la mejora del objetivo que quieras lograr. El crecimiento profesional dentro de un puesto es lo mismo. Tienes tú que fomentar este tema de mejora y también meterlo dentro de tu sistema. Cada 3 meses vamos a hacer una planeación donde todos vamos a proponer por lo menos 3 mejoras en cada una de las áreas donde estamos trabajando. 3 mejoras que vayan orientadas a hacer las cosas más fácil, a reducir costos, a mejorar la atención al cliente, a lograr mejores ventas. No importa el área en la que estés, tú me tienes que traer 3 sugerencias de mejora. Por lo menos eso una vez al trimestre te puede ayudar a que los sistemas que estamos trabajando, que comentábamos hace un rato, sean aliados para ayudarte al crecimiento. Ahora, dicho esto, ahora que te compartí todos estos puntos que normalmente suceden dentro del negocio y estos principios que te compartí para tomarlos en cuenta, quiero platicar rápidamente un listado de acciones rápidas con base en cada uno de los puntos que vimos, que puedes implementar en tu negocio. Yo espero que te vayan a ser de mucho valor y si tienes que tomar nota de algo, toma nota de esto. Son cosas muy específicas. Si tú quieres que un sistema dentro de tu negocio o los sistemas dentro de tu negocio se conviertan en aliados, piensa en lo primero.
Involucra a tu equipo cuando se trate de mejorar sistemas y procesos. Pregúntale a la primer persona, perdón, a la primer persona que le tienes que preguntar cómo mejorar algo, es a la persona que lo ejecuta. Si esa persona no te da una respuesta, entonces vámonos quien supervisa a la persona y de ahí te vas con quien interactúa con esa persona. Siempre involucra a tu equipo en esta mejora y te vas a dar cuenta de que podrán darte hasta mejores ideas de las que a ti se te pudieron haber ocurrido porque no estás ejecutando esa acción o ese proceso en específico. Acción número 2. Los sistemas ya existen en tu negocio. Identifícalos, ponles atención, observa un poquito, no llegues en automático a tu negocio, empieza a identificar que alguien hace algo de cierta forma y cuestiónalo sobre cómo lo puede hacer más rápido. Hay empresas en las que nos ponemos objetivos de decir, todos tenemos que mejorar un proceso en esta semana. ¿Cuál va a ser? Y nos ponemos ahí ejercicios, bonos, competencias de cómo podemos ir mejorando. Y la gente, cuando le fomentas la creatividad, la mejora y se sienten parte del crecimiento del negocio, incluso tienen una actitud más alegre y positiva y propositiva. Punto número 3. No tienes que mejorar todo de golpe. Todos los procesos se pueden dividir en acciones pequeñas a mejorar. Decíamos hace un rato que no tengo tiempo para hacer procesos. No necesitas tener mucho tiempo. Ponte 1 hora o 2 horas a la semana donde trabajes en algo estratégico de mejora y verás que vas a encontrar pequeños puntos, pequeñas acciones que nos van a ayudar a hacer grandes cambios. No tienes que pensar en que el proceso de venta es demasiado complejo para mejorarlo. Piensa en 1 o 2 pasos dentro de él y empieza a ajustar y a analizar ciertas cosas. Y verás que poco a poco te vas a ir encontrando con que hay mejoras que puedas trabajar. Punto número 4. Sistema es todo aquello que sirve para cumplir una tarea de manera ordenada. Es decir, no todo es un proceso. Tu aplicación de Trello para reportar pendientes es un sistema. Tu Google Drive o tu reporte en Drive es un sistema. Tu checklist para que no se te olvide qué hacer antes de cerrar la sucursal es un sistema. Piensan que todo lo que hacemos, como decíamos hace un rato, se vuelve actividades de manera sistémica. Entonces, obsérvalas bien y verás que puedes encontrar diferentes herramientas y formas de ayudarle a tu equipo a hacer mejores ciertas funciones. Punto número 5. Aprende y enseña a tu equipo, y repito, aprende y enseña a tu equipo a trabajar por objetivos, no necesariamente por tiempo. Te vas a dar cuenta que cuando la gente trabaja por objetivos y sabe específicamente a dónde tiene que llegar, tiene más certidumbre y más claridad, como decíamos hace un rato, de cómo hacerlo. Hay un libro que te recomiendo que se llama Clockwork, que luego te puedo pasar por ahí la bibliografía del autor, que nos dice que debemos encontrar en cada puesto, en cada área y en cada empresa nuestra función definida como abeja reina, es decir, a la que tenemos que cuidar y la que más nos importa dentro del negocio porque es la que nos da el cumplimiento de los objetivos. Ayuda a tu equipo a encontrar, a cada persona a encontrar esa función principal, ese objetivo principal, y verás que todo se puede acomodar de manera ordenada. Punto número 6, perdón. Define qué, cómo y cuándo hay que entregar resultados. Y lo más importante de todo, no te olvides de revisarlos. Lo que te decía hace un rato, si no revisas información y no tomas acción sobre la información, pues estará muy bonito que esté registrado, que todo el mundo esté reportando, pero si no le estamos poniendo atención y mejor aún, si no lo estamos analizando y tomando acciones de mejora, entonces con el tiempo esas cosas van a dejar de hacerse, la información va a dejar de fluir porque no es relevante, porque nadie lo está supervisando. Y el punto número 7 es que tienes que ser claro y específico en lo que quieres, cuándo lo quieres, perdón, y cuándo lo quieres. Asegúrate de que todos los demás con los que trabajas lo entiendan. Me he encontrado frases de repente que alguien dice, oye, es que yo ya se lo expliqué, el problema es que no lo entiende. En temas de comunicación,
Y algo importante para mejorar justamente la interacción es que es tu responsabilidad asegurarte de que la otra persona entienda el mensaje tal como lo quieres decir o lo que quieres que entienda realmente. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues bueno, te explico algo y antes de irte necesito que me digas qué fue lo que entendiste. A ver, cuéntame, ¿qué acciones vas a realizar? ¿Qué cosas son las que te estoy encargando en este momento solamente para verificar si estamos alineados, si lo que yo quise darte a entender lo estás entendiendo de esa manera? 7 acciones, 7 puntos importantes, 7 enfoques que te van a ayudar a trabajar y a entender que los sistemas son aliados para tu negocio. La etapa de crecimiento de un negocio es muy sencilla, es como el cuerpo humano. Cuando naces, tienes un periodo de crecimiento, eres bebé y de repente estás muy chiquito y de repente estás más grande. Lo mismo pasa con el negocio. Empiezas con una buena idea y empiezas a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que de repente te sobrepasa eso y tienes una etapa en la que empiezas a meter gente porque ese crecimiento te está ganando. Cuando empiezas a meter gente, entonces viene una etapa de estabilización, donde tienes que ordenarte con la gente con la que estás trabajando para que una vez ordenado vuelvas a crecer, a crecer, a crecer. Les platico esto a mis clientes y siempre les digo, imagínate y acuérdate, de los 0 a los 4 años, más o menos 5, tienes cierta estatura porque tu cuerpo está creciendo. De los 5 a los 7, tu cuerpo empieza a nivelarse, a estabilizarse, a fortalecerse en huesos porque estuvo creciendo durante cierto tiempo. Después de ese tiempo viene otro estirón de niño hasta los 11 años, 9 años, 10 o 11 años, perdón, donde otra vez te quedas estable cierto tiempo, después viene la pubertad y así sucesivamente tienes bloques de crecimiento, estabilidad o nivelación de tu cuerpo. Tu negocio pasará igual. Creces, empiezas a meter gente, te tienes que estabilizar y nivelar para volver a crecer. Y cuando crezcas, tienes que dominar otra vez esa parte para seguir creciendo. Si no, te vas atorando y vas generando caos. Y en lugar de crecer satisfactoriamente como el dueño de negocio que quisiera ser, de repente estás metido en más retos, en más fuegos que tienes que apagar y te convertiste en el bombero de, no de 3, ahora de 15 personas. Y eso todavía es más complicado. Quiero compartirles que para nosotros es bien importante que se lleven un aprendizaje importante y por eso reforzamos estos últimos puntos. Pero también queremos compartir con ustedes, gracias a su participación, al tiempo que le están poniendo el día de hoy, 3 sesiones que queremos ofrecer en cortesía para analizar tus objetivos directamente con nosotros, con nuestro equipo y conmigo, para que podamos establecer cómo podemos ayudarte o cómo te podemos guiar para que puedas ejecutarlas los puntos que acabamos de ver. Hay empresas que pueden trabajar porque son pequeñas haciéndolo solo, sin problema. A lo mejor podemos ayudarte, darte tips, sugerencias y guiarte en cosas muy prácticas para que tú te las lleves y las puedas ejecutar. Habrá negocios que a lo mejor requieran de un poco más de ayuda, de acompañamiento, de guía, que de repente un experto externo te puede ayudar observando, analizando, cuestionándote a ti mismo para que puedas verificar las cosas. Les ponía la analogía hace un rato de hacer ejercicio. Cuando haces ejercicio con una rutina predeterminada sin alguien que te guíe, sin un entrenador, de repente puedes decir, bueno, me voy a hacer 15 lagartijas en lugar de 25. Hoy no tengo muchas ganas. Entonces, si te pusieran un entrenador, entonces no hacías 25, incluso te pediría hasta 27. Eso podemos hacer por ti ayudándote a analizar tus objetivos en estas sesiones. Lo único que tienes que hacer es revisar con tu celular este código QR o dejarnos tus datos, ya sea en el chat de este live o mandarnos un inbox con tus datos para que alguien de nuestro equipo pueda contactarte, organizar esta sesión en cortesía, que está evaluada hasta en 5,500 pesos por el tiempo y la experiencia que podemos proveer contigo y ese valor que te podemos ofrecer. Espero que te haya gustado mucho esto que te acabamos de compartir. Si tú te llevaste por lo menos una acción, algo que hayas dicho, híjoles, tienes toda la razón, eso es lo que me ha faltado y lo aterrizas en una acción, ojalá que haya sido de esa manera porque para nosotros es muy valioso que te lleves algo de aprendizaje. Ahora, último punto importante. Ahorita podrás decir, tienes toda la razón, me hace todo el sentido del mundo de repente esto que tengo que hacer.
y te vas muy contento y dices, mañana voy a hacer esto. Y cuando mañana te metes a la operación, de repente te come el torbellino, te vuelve el pendiente de la mañanita, el cliente que te está hablando, tu colaborador que siempre necesita tu ayuda, hace que se te olvide todo lo que el día de hoy pudiste haber visto, que dijiste, esto lo quiero hacer. Asegúrate de ponerlo por escrito, de poner una acción concreta, calendarízalas y para que la puedas realizar. Porque si no, normalmente las urgencias tienden a ganarnos. Hay un sentido ahí interesante de que entre más problemas resuelvo, más urgencias atiendo, más productivo soy. Y dejo a un lado lo que es importante, pero no tan urgente y que es verdaderamente estratégico para el crecimiento. Ponlo en un papel, ponlo en una agenda, ya no voy a decir la otra palabra, ponlo en una agenda, ponle fecha y asegúrate de darle seguimiento. Vas a ver cómo puedes empezar a hacer las cosas. No te olvides, vuelvo a ponerlo, de dejarnos tus datos aquí para que podamos ayudarte a agendar una reunión y justo lo que te acabo de decir, evitar que pase eso, que realmente te llevaste algo de aprendizaje en esta tarde y de repente mañana te gane la operación. ¿Ok? Recuerda que mi nombre es Giovanni Leva, ¿no? Mejor conocido como Gio, y estoy aquí para ayudarte, para compartirte experiencia, conocimiento que hemos creado con toda nuestra, con todos estos años de trabajo y que nuestro objetivo es ayudarte, ayudarte a estructurar, a mejorar y sobre todo a generar claridad para ti y para tu equipo. Ojalá que te haya gustado, que tengas un excelente día. Hasta luego.